Entonces, muchachos, en esta publicación donde dice convirtiendo intervalos de 1 a 1 a 2 a 1, básicamente lo que tenemos ahí es un PDF, ¿sí? Un PDF donde yo les propongo un ejercicio. Este ejercicio entonces es que uno puede tomar un intervalo, ¿sí? Un intervalo como este, el intervalo de tercera, y empezar a trabajarlo mmm, de manera contrapuntística de distintas formas. Por ejemplo, aquí tenemos este intervalo que está uno contra uno, es decir, do mi y mi do, ¿cierto? Son básicamente las notas del acorde, pero están en contrapunto uno contra uno. La idea es pasar este intervalo de varias maneras en la voz superior o en la voz inferior, depende de donde pongamos ese intervalo. En este caso me están diciendo que el intervalo es de tercera, aquí está la tercera. Entonces, digamos que lo más básico es hacer una nota de paso entre esas dos notas que son del acorde, entre el mi y el do. Pero también vemos que hay otra opción que es, por ejemplo, utilizar una nota del acorde, mi, sol, do, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos otras dos opciones donde no usamos notas del acorde, sino que usamos en este caso una escapatoria, mi, fa, do, ¿cierto? Y en este otro caso una cambiata, mi, si, do. Estas notas, muchachos, para los que los quieran ver de otras formas, fíjense que se podrían ver como eh, bordaduras incompletas, es decir, si tuviéramos mi, fa, mi y luego saltáramos al do, sería mi, fa, mi, sería una bordadura sobre el mi, y luego si tuviéramos mi y saltáramos aquí a un do, do, si, do, ese do en la parte inferior haría también una bordadura incompleta, ¿cierto? Entonces, por eso, por ejemplo, en el texto de Francolí, a esas cambiatas y escapatorias que nosotros hablamos de ellas aquí, en Francolí las hablan como bordaduras incompletas, ¿cierto? Mi, fa, mi, que saltaría el do, y aquí mi, do, si, do. Bien. ¿Qué es lo importante? No importa el nombre, lo importante es que entendamos el concepto. ¿Y qué hay que entender del concepto? Que es una nota extraña, ¿cierto? Entonces esa nota extraña, digamos que desde el punto de vista de la escapatoria, aquí fue bien tratada. Está, primero que todo, en situación métrica débil. Va por grado y luego por salto a otra nota del acorde. Y lo mismo con la cambiata. Si partimos de una nota del acorde, hacemos salto en la misma dirección de la nota del acorde siguiente, mi, do, y resolvemos ahí por grado, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí tenemos tres opciones de elaborar este contrapunto 1 a 1 inicial, este inicial que tenemos aquí, elaborarlo en una proporción de 2 a 1, ¿cierto? Por aquí tendríamos entonces otra posibilidad de hacer ese ejercicio de la tercera, pero en el bajo. Este do mi también lo podemos rellenar, por decirlo de alguna manera, con este contrapunto do re mi, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una nota de paso también. Podríamos hacer ese do sol mi, el do si mi, el do, bueno, aquí habría que cambiar esto porque este ya se hizo, do re mi. Bien, pero el asunto es ese. Esto, muchachos, es como una manera de practicar, ¿cierto? O sea, si yo me voy a enfrentar a tener un intervalo determinado, pues aquí he practicado varias maneras de solucionar el cambio del contrapunto 1 a 1 al 2 a 1. Y acuérdense que nosotros estamos tomando el contrapunto 1 a 1 como una base para hacer los ejercicios. No quiere decir, y yo quiero volver a reiterar eso, no quiere decir que hagamos todo un ejercicio primero en 1 a 1 y después lo pasemos a 1 a 1. No, la idea es que ahí, en cada uno de los momentos en que vamos avanzando hacia un siguiente acorde o hacia un siguiente tiempo, la subdivisión que vamos teniendo la pensemos con respecto al siguiente tiempo. Por lo tanto, ahí localmente tenemos un contrapunto 1 a 1. Y antes de llegar a ese punto, a ese punto pues, del siguiente acorde, en vez de aventurarnos a poner cualquier nota sin ver a dónde vamos a llegar, lo que tenemos que hacer es precisamente entender a dónde debemos llegar y complementar ese espacio vacío de acuerdo con eso. Entonces, el ejercicio aquí me parece que es muy válido. La idea, miren, aquí es ensayar con otros acordes, perdón, con otros intervalos. Miren, si por ejemplo vamos de mi a re, ¿cierto?
Entonces podemos hacer el primer acorde que es do, mi, sol. Miren que podemos tomar otra nota del acorde, mi, do, re, ¿cierto? Con mucho cuidado de no tener octavas paralelas. Aquí obviamente tenemos fa, re, que es una sexta. Luego podemos complementar con otra nota del acorde, mi, sol, re, saltar. Miren que estos son notas acordales, ahí no tenemos ningún problema. Pero también podemos utilizar los mismos dispositivos que usamos antes. Escapatoria, por ejemplo, mi, fa, re, ¿cierto? Esto es lo mismo. Aquí se propone otro intervalo, una segunda, muy fácil, con una bordadura inferior o con una bordadura superior, ¿cierto? Si tenemos otra nota, aquí por ejemplo pasar de mi a mi, también podemos hacer lo mismo. Para mostrar el ejemplo de la bordadura diatónica, mi, re, mi, o la bordadura cromática, mi, re sostenido, mi, ¿cierto? Entonces, aquí también podríamos aplicar cosas similares a las anteriores, por ejemplo, hacer un salto de notas del acorde, do, mi, y volver a bajar al do, mi, do, o do, sol, do, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas opciones, la idea es que ustedes completen otras, y en otros intervalos, como lo tenemos aquí, por ejemplo, esta cuarta, do, fa, ¿cierto? O, por ejemplo, una quinta, do, sol. Aquí tenemos otros intervalos, más abajo tenemos el intervalo de sexta también. Cómo llenar, por ejemplo, un intervalo de sexta. Aquí vemos con notas del acorde, aquí digamos que queda un poquito la duda por este mi, mi, ¿cierto? Sin embargo, funciona. Y aquí si se hubiera cambiado ese sol, do, mi, sol, quedaría un poco mejor. También este salto de séptima, ojo aquí porque este salto de séptima hay que evaluarlo muy bien. Los saltos de séptima, muchachos, tienen esta característica. Fíjense que aquí se los copié al lado. Nosotros podemos hacer intervalos de séptima. Bach los tiene mucho. Sin embargo, cuando vamos a ver las melodías propias de la época, casi siempre en todos los textos nos dicen evite los saltos de séptima. Entonces uno se queda como, bueno, listo. Pero va uno a ver invenciones, por ejemplo, la invención número 2, creo la 2 o la 3, y tiene saltos de séptima por todos lados. Pero lo importante es cómo se dan esos saltos de séptima. Se dan de esta forma. ¿Y qué es lo importante que vemos aquí? Muchachos, que básicamente tenemos una escala quebrada. Básicamente tenemos mi, re, do, si, la, sol, fa, ¿cierto? Aquí estoy haciendo una escala bastante larga, no tiene que ser tantas notas, pueden ser apenas 5 o 6 notas, pero lo importante es que entendamos esto como parte de una escala, o sea, esta relación que hace mi, re, do, si, la, que en un mismo registro, digamos, tendríamos grados conjuntos. Cuando partimos esos grados conjuntos, nos resulta esta séptima. Ahí es aceptable, tenemos esto. ¿Sí? Ahí de pronto nos faltan las otras voces para que suene algo mejor. Bien. Pero lo importante es saber que el salto de séptima sí se puede hacer, pero ojo, no de cualquier manera. ¿Sí? Bien, entonces esta posibilidad de hacer esta sexta, este do, la, con esta séptima, puede funcionar siempre y cuando enmarquemos esa séptima dentro de unos grados conjuntos. Por ejemplo, si aquí venimos desde un re, do, si, la, suficiente para entender que fue eso mismo, pero cambiando de registro. Bien, adelante muchachos, ¿quién levantó la mano? Eh, miremos a ver, parece que es un mensaje. Eh, bueno, no sé, ¿alguien levantó la mano, muchachos? Si alguien quiere intervenir. Me fui yo, después sin querer, qué pena. Ah, listo, listo, Daniel, no hay ningún problema. A ver, yo veo quién más llegó ya por aquí. Eh, estamos prácticamente todos. Sí. Bueno, entonces muchachos, a ver, no.
siempre nos faltan Juan Manuel, Carlos Andrés, Santiago, Miguel. Bueno, no, siempre nos falta casi la mitad del grupo. Para los que llegaron tarde, muchachos, como estamos en anormalidad académica, estamos mirando algunos aspectos que todavía tienen que ver con el contrapunto 2-1. Mi intención era que empezáramos a ver el contrapunto 3-1, pero les estaba mostrando un ejercicio que no trabajamos en contrapunto 2-1, que quería verlo en este momento para que lo hiciéramos en contrapunto 2-1, pero también para que lo empecemos a aplicar en el contrapunto 3-1, sobre todo ahí. Ese es el ejercicio que estábamos mirando, que es básicamente eh, este ejercicio, que es tomar sistemáticamente ay, perdón muchachos, me está cogiendo la gripa. A ver, no sé en qué momento llegaron los otros compañeros, pero es básicamente coger un intervalo, este intervalo en contrapunto 1-1, esto que está en rojo, mi do, y convertirlo de varias maneras a contrapunto 2-1, ¿cierto? Bueno, ¿qué problema presenta este ejercicio? Este ejercicio presenta un problema, y es que como nos aísla solamente ese intervalo, a veces dejamos de considerar la posibilidad de hacer eh, notas extrañas al acorde en tiempo fuerte. Entonces miren que aquí por ejemplo estamos haciendo este re, que es nota extraña al acorde en el tiempo débil. Aquí tenemos mi, sol, do, son todas notas del acorde. Si hiciéramos por ejemplo mi, sol, do hacia abajo, también sería otra nota del acorde. Pero aquí el fa también lo hacemos en la parte débil del tiempo, esta escapatoria, y esta cambiata también en parte débil del tiempo. Esto, por ejemplo, nos lleva a que no tengamos en cuenta la posibilidad de hacer, por decir algo, una apoyatura. Es decir, que este mi, que es la nota del acorde, en vez de estar en tiempo fuerte, pase al tiempo débil. Y por ejemplo, vengamos de un acorde anterior que tiene fa, y ese fa se queda, hace la primera nota del acorde, o incluso otra nota distinta. Si viniéramos, por ejemplo, de un do, hacer el salto al fa, ¿cierto? Y luego resolverlo al mi, que sería la nota del acorde. Esta nota roja pasaría al segundo tiempo. Entonces ahí haríamos, por ejemplo, una apoyatura. O si viniéramos de un sol arriba, sol, fa en tiempo fuerte y mi en tiempo débil. Entonces miren que aquí también podemos acomodar los ejercicios para que de alguna manera busquemos hacer notas extrañas al acorde en la situación métrica fuerte. Muchachos, ¿cuáles son las notas extrañas al acorde que por ahora podemos hacer? Las apoyaturas. Porque las suspensiones van a ser vistas luego cuando veamos el contrapunto de cuarta especie, que es básicamente el contrapunto sincopado. Las suspensiones, al dejar una nota del acorde anterior y muchas veces ligada, nos dan la idea o dan la sensación de síncopa, porque la situación rítmica se desplaza, el aspecto del acento rítmico se desplaza, entonces hay una síncopa. Por ahora no estamos trabajando eso, pero sí podemos trabajar, por ejemplo, las notas de paso acentuadas, ¿cierto? Como decíamos ahorita, aquí podemos tener un sol, fa, sol antes de este tiempo, el fa en el tiempo, el mi en la nota en el tiempo débil y luego saltar al do. Bien. Denme un segundo que... muchachos, se me desconectó el internet por un momento. Les estaba diciendo que entonces es importante, un segundo vuelvo a presentar la pantalla.
Bien, cuéntenme si ahí ya se ve la pantalla, por favor. Sí, sí la pueden ver. Muchachos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ok. Bueno, entonces la invitación es a que hagamos también estas notas, esta primera nota del intervalo, que no solo la dejemos en el tiempo fuerte, sino que la desplacemos al segundo tiempo, ¿sí? Y que creemos desde antes las condiciones para hacer la apoyatura, sea como nota de paso acentuada, o como incluso bordadura acentuada, o como bordadura por salto, perdón, apoyatura que viene por salto y que resuelve en la dirección contraria. Entonces, si la nota baja mi do, deberíamos venir de abajo. O como nota de paso, hacer por ejemplo sol fa mi, ¿cierto? Bien. Entonces muchachos, de esa manera estaríamos trabajando esas tres formas en las que nos decía Kenan que podemos encontrar contrapunto de 2 a 1. Una donde tenemos las dos notas del acorde, él las llama notas esenciales, o sea, mi y sol como notas del acorde, como acá, ¿cierto? La otra forma sería tener una nota del acorde, un intervalo esencial, como aquí mi y do, y el otro intervalo, do y re, no esencial, es decir, con una nota que no es del acorde, este re. Y tener la otra posibilidad y es que tengamos eso mismo, pero que la nota que no es del acorde esté en tiempo fuerte. Y la nota que sí es del acorde, que debe resolver, sería básicamente en la segunda corchea. Muchachos, en ese sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta que básicamente hasta aquí nos funcionan dos tipos de apoyaturas. Las que van a resolver en la tercera. Por ejemplo, aquí que ese ejemplo que hemos dicho varias veces, el fa que va a resolver a este mi, ¿cierto? Y si este acorde estuviera en inversión, por ejemplo, al llegar acá este mi do, ¿cierto? Podría haber otra apoyatura que fuera re en la parte fuerte que bajara al do. Creo que esto es mejor irlo mostrando aquí en el pentagrama. Fíjense que esas dos apoyaturas serían una, la que hace una cuarta con la fundamental y resuelve a la tercera, ¿cierto? Y la otra la que hace una novena con la fundamental y resuelve a la octava. Vamos a mirarlo claramente. Bien. Si nosotros tenemos entonces aquí esta el ejemplo que teníamos inicialmente, este mi do, ¿cierto? La propuesta sería entonces hacer el contrapunto 2 a 1, tal vez de esta forma, tener aquí la misma base, aquí el mismo punto de llegada, digamos que tenemos el mi y aquí tenemos el do como negra, bien, pero entonces tener la posibilidad de hacer la nota extraña en parte débil o la nota del acorde en parte débil, pero también tenemos la posibilidad de desplazar esta nota. Esta nota nosotros podríamos dejarla en la segunda parte del tiempo, ¿cierto? Es decir, aquí nosotros seguimos teniendo el mismo intervalo del que partimos, mi do, aquí está mi do, solo que le hicimos un contrapunto que tiene una apoyatura, ¿cierto? ¿Cómo podría venir esa apoyatura desde antes? Bueno, si por ejemplo tenemos aquí un sol, eso era lo que me refería ahorita. Tener ese sol implica entonces que este fa es una nota de paso acentuada o una apoyatura, como la quieran llamar, sol, fa, mi, ¿cierto? Y eso digamos que nos suena bien. Este intervalo lo estaríamos armonizando de esta manera. Bien, entonces aquí lo que tenemos es que si este acorde es do, mi, sol, tendríamos desde la fundamental una cuarta que va a la tercera. Entonces aquí podemos decir que tenemos una especie de apoyatura buscando esas nomenclaturas que nosotros ya conocemos de las suspensiones. Fíjense que sería una apoyatura 4-3, ¿cierto? Esta apoyatura 4-3. Podríamos hacer lo mismo
pero cambiando un poquito la situación, si hacemos esto, cambiemos el intervalo del que vamos a partir, ¿cierto? Digamos que tenemos solo este do, aquí do y mi. Fíjense qué fue lo que cambió ahí, que en la voz superior tenía la tercera y en la voz inferior tenía la fundamental del acorde. Ahora tengo la fundamental arriba y la tercera abajo. Para llegar a esa fundamental, entonces podríamos hacer otra apoyatura, pero ya la apoyatura sería esta, ¿cierto? Que no sería la apoyatura 4-3, sino más bien la apoyatura 9-8. Esa apoyatura 9-8 ya va a llegar a la fundamental. Aquí la fundamental era el bajo, aquí la fundamental está en otra voz y podríamos hacer, por ejemplo, también una nota de paso acentuada, mi, re, do, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí, sí, por ejemplo, esto. Bien. Ahí estamos entonces, muchachos, poniendo dos ejemplos donde la nota acentuada es la que es la extraña al acorde, ¿sí? Bien. Sí, sí, podemos hacer estos ejercicios, como les decía, para este intervalo de tercera, los podemos hacer de muchas formas. Y lo mismo, la idea sería replicarlo en los demás intervalos, en las segundas, en los unísonos, en las quintas, en las cuartas, etc. ¿Sí? Esto entonces sería una manera de practicar el ejercicio que estamos, digamos, por fuera de un ejercicio que sea musical, pero es para buscar como, digamos, elementos creativos que nos permitan abordar esos otros ejercicios. Bien, esto entonces para el contrapunto 2-1. Cuéntenme si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la propuesta entonces? Para los que yo sugeriría que esto lo hicieran así para el contrapunto 2-1, pero que también lo vayan visualizando desde la teoría que tenemos aquí ya desde el contrapunto 3-1. Miren que la clase pasada entonces habíamos dicho que quedaba esta lectura. Aquí básicamente, muchachos, pues siguiendo como la iniciativa de algunos que por lo menos quieren que sepamos algo de esto. Mientras tanto, la próxima clase volveremos un poco sobre estos ejercicios, ya iremos directamente a hacer ejercicios. Fíjense que en el contrapunto 3-1 lo que tenemos es, por alguna situación métrica, tenemos ya tres notas contra una, ¿cierto? Muy bien, tres notas contra una. Fíjense que en este caso, por ejemplo, vemos que está todo el tiempo esa subdivisión, pero en este otro caso de Buxtehude, no. En algunos momentos, fíjense que hay como acá, negra, negra con punto. Perdón, negra corchea. Bien, nosotros vamos a trabajar por ahora los ejercicios con siempre la subdivisión. Recuerden lo que nos pasó en algunos ejercicios 2-1. Si nos están dando algún tipo de notas, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la subdivisión que se creó, ¿cierto? Entonces, en estos casos, por ejemplo, Buxtehude está manteniendo casi todo el tiempo la subdivisión de corcheas. En algunos momentos, como aquí, no. Pero esto que él está haciendo es suficiente para mantener el movimiento. Ahora, ¿cuál es la proporción real que hay aquí? Aquí habría dos notas contra una. Estas dos contra, es más, es uno contra uno porque miren que aquí es un solo mi, es una sola nota. Rítmicamente cambia, pero es una sola nota. Aquí sí tenemos un cambio al principio, este do y este, bueno, es una octava. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí rítmicamente nos está proporcionando el movimiento, pero no nos está proporcionando el cambio de notas. Nosotros, en cambio, vamos a hacer un ejercicio que es más de este tipo, que siempre vamos a estar, digamos, con la proporción de tres notas contra una. Bueno, por aquí, muchachos, para que lo tengan en cuenta para la lectura, si de pronto no lo hicieron, miren que me están proponiendo el ejercicio que acabamos de ver, ¿cierto?
Entonces, si yo tengo esto, si esto me resulta en contrapunto 1 a 1, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo para pasarlo a 3 a 1? Entonces, ese sol aquí va a ser muy sencillo porque fíjense que lo que nos mostraba en el ejercicio de Buxtehude, bordaduras, ¿cierto? Entonces, sol a sol, fa. Tenemos esa opción aquí. Esta otra posibilidad, sol, fa, mi, volver al fa o irnos por notas del acorde. Aquí también, a pesar de este cruzamiento, pues si uno hace esta voz una octava más abajo, no hay cruzamientos. Miren entonces que aquí teníamos un punto de partida que era la segunda. Ahora el ejercicio lo hacen con respecto a una tercera, ¿cierto? Entonces básicamente lo que tenemos es sol, fa, es como una nota de paso. Este sol, la puede pensarse como una bordadura incompleta, sol, la, sol, no se dio en la llegada, o también como una escapatoria, sol, la, fa, grado y salto. Bien, por aquí otras opciones, pero fíjense que siempre estos ejercicios me están presentando la nota que me están dando parte del intervalo en el tiempo fuerte. Este sol siempre está aquí en el tiempo fuerte, siempre. Lo mismo para este intervalo que ya sería la cuarta. Miren que siempre empezamos con el do, el do, el do, el do. Bueno, la idea es que nosotros hagamos estos ejercicios, pero también que intentemos hacer que la nota del acorde, esta nota que es la que nos plantean, se pase a bien sea la segunda corchea o la tercera corchea. ¿Sí? De esa manera estaríamos todavía cumpliendo, sobre todo en la segunda. La tercera se vuelve un poquito más complicado, pero sobre todo en la segunda. Bien. Entonces, muchachos, miren, de aquí sale el ejercicio. Aquí ya vemos cómo lo podemos realizar en contrapunto 3 a 1. Simplemente para que lo tengan en cuenta, muchachos, algunos aspectos que es importante reconocer en el contrapunto 3 a 1. Kenan ya nos ha hablado de esto, grados y saltos en la misma dirección. Ponerle mucho cuidado a eso porque no siempre funciona. Tenemos grado, salto. O aquí, grado, salto en la misma dirección. No funciona. En este que sigue, do, re, mi, fa, sol. Esto hay que tratarlo con cuidado también porque estamos repitiendo una nota. Esto se puede cuando uno tiene un patrón, por ejemplo cuando tenemos esto. ¿Cierto? Cuando tenemos ese tipo de cosas, está bien esta repetición. Pero si no, si esto es esporádico, casual, esto no funciona bien. Muy bien. Bueno, y cosas como estas. ¿Qué está sucediendo en este lugar? Una repetidera tremenda. Do, re, mi, re, do, si, do, re, do, si. ¿Cierto? Entonces estamos muy centrados en ciertas notas y en ciertas repeticiones. En algunos momentos, como aquí en este re, mi, re, se vuelve monótono. Bien. Lo otro que hay que tener mucho cuidado, muchachos, es aquí. Ahí, ¿qué está pasando? Fíjense que nosotros tenemos, aquí pasan dos cosas. La primera, tenemos que todo el tiempo tenemos un acorde de quinto 7. Entonces, hay una nota que es bastante fuerte, que es esa séptima, ¿cierto? Cuando nosotros la llevemos al mi, vamos a sentir como que estamos resolviendo, ¿cierto? Entonces, llevar esa nota aquí al mi y saltar nos dejó ese mi como si fuera la resolución. Y fíjense que ni por el ritmo, ni por lo que pasa en el acorde, que después tiene aquí el si, la sensible, el re, etcétera, ¿cierto? Ni por una cosa ni por la otra, ese mi debería resolver ahí. Entonces, esa sensación de dejar ese mi como una especie de resolución mientras el acorde sigue, causa un efecto que no es bueno. ¿Dónde debe resolver uno la dominante? Después de que se acabó la dominante. Entonces, fíjense, este fa debe resolver, pero en el siguiente compás. Este sí debe resolver, pero en el siguiente compás. Y eso pasa, esa falta, digamos, o esa incoherencia entre resolver y no resolver, sucede también porque miren que ahí estamos cogiendo una nota que, que, que es una nota extraña y que no tuvo como muy buena definición. Es decir, no es ni una nota de paso, no es una bordadura, podría parecer como una escapatoria, pero entre un intervalo ahí que queda un poquito como en entredicho, además se siente como una resolución. Entonces, para que tengamos este tipo de cosas. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Muchachos, las notas extrañas tienen que prepararse y resolverse, ¿sí? De acuerdo con las que ya hemos venido conociendo.
Bien, finalmente, muchachos, para que tengan en cuenta que se siguen dando paralelismos. Miren, las octavas paralelas siguen estando por aquí, octava y octava. En tiempo fuerte, así tengamos otras dos noticas después, si esto es tiempo fuerte, el tiempo que sigue también es una octava. Aquí, si es en la segunda corcheíta de este tresillo, se siente la octava con la que sigue. E incluso si es en la última, se siente mucho más. Entonces, evitar estos, cualquier tipo de paralelismo que tengamos aquí. Y lo mismo pasa con las quintas. Fíjense que aquí tenemos do, sol, re, la, ahí están. Así tengamos estas de por medio. Lo mismo es de la mitad, do, sol, mi, si, o incluso con la última, fa, do, sol, re. Bien. Muchachos, esta explicación la cierra Kenan con el mismo ejercicio que nos ha presentado desde el comienzo del curso o del texto. Y es que él ha usado este cantus firmus, cuando vimos contrapunto 1 a 1, le asignó este contrapunto. Pero él, partiendo de ese contrapunto, nos está llevando a una versión 3 contra 1. ¿Sí? Acuérdense que ya hablamos de esto. A mí no me parece adecuado seguir este proceso como metodología. Por eso, por allá hace unas 3 semanas, les planteé en una de las clases, les dejé un video de cómo abordar metodológicamente los ejercicios. No es bueno uno primero hacer el contrapunto 1 a 1. ¿Por qué? Porque el contrapunto 1 a 1, como todos ustedes se acuerdan, nos deja demasiadas limitantes. Entonces tenemos que hacer cosas que no nos van a dejar si pensamos estrictamente en contrapunto 1 a 1, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor? Ir haciendo de a un tiempito. Entonces, mirar, hombre, si yo voy aquí para este acorde que es sol menor y necesito poner este si bemol, bueno, ¿qué voy a hacer? Listo. Ahora, tengo que tener en cuenta que si yo estoy haciendo la voz inferior, ese si bemol lo puedo poner en la parte fuerte o en la parte débil, como una resolución, ¿cierto? Podríamos hacer, por ejemplo, que aquí llegara un do y luego bajar al si. Ese tipo de cosas no las veo tan fácil si hago primero todo en contrapunto 1 a 1. Bien. Ahora, ¿qué es lo interesante que nos está presentando Kenan aquí? Nos presenta algunas soluciones de cómo llenar estos espacios, ¿cierto? De cómo podemos hacer, por ejemplo, pasar de aquí de la a si, aquí hacemos la si do y nos devolvemos al si do re y nos devolvemos al do, etc. Entonces, para que analicen este ejercicio y lo tomen también como ejemplo. Muy bien, muchachos, eso básicamente es todo lo que tiene ese capítulo que teníamos, ese pequeño capítulo de 3 a 1 que lo teníamos como tarea, como lectura para hoy. Los invito entonces a que realicen este ejercicio que es el que sigue, que es convertir intervalos de 1 a 1 a 3 a 1, ¿cierto? Entonces por aquí está el archivo PDF. ¿Sí? Para los que de pronto no les abran los demás, aquí están unos ejemplos con los intervalos que pueden ir convirtiendo de 1 a 1 a 3 a 1. Pero también está el archivo para los que tengan, los que lo quieran de una vez abrir, que ya tiene, digamos, como esa pauta. Este es el archivo XML, lo pueden abrir en Finale o en Sibelius o en MuseScore, o aquí está de una vez el archivo de MuseScore para los que lo usan. Para los que tienen MuseScore es el archivo .mscz, este, que es el de MuseScore, donde está básicamente lo que ustedes están viendo aquí en el PDF, básicamente para los que lo quieran hacer de una vez en el software de notación, ¿cierto? Ahí está de una vez. Bien, entonces muchachos, creo que según las circunstancias, eso es lo que podemos avanzar. Cuéntenme si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna propuesta para que hagamos en este momento. Yo estoy disponible para ustedes. Cuéntenme. Entonces, quedó claro lo que trabajamos, quedó claro el ejercicio que se propone. La idea es que lo trabajen para la siguiente clase y en la clase veamos distintas resoluciones que ustedes hayan hecho del ejercicio. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo más que quieran que revisemos? Bueno, entonces, según la situación, muchachos, de anormalidad académica, podemos hacer hasta ahí. ¿Qué les dejo a ustedes?
Allá ya está entonces el texto del workbook, ya están los ejercicios de 3 a 1, además de ese otro ejercicio que les propuse. Vayan avanzando con eso para que el miércoles entonces vamos trabajando sobre los casos que tenemos ahí en contrapunto 3 a 1. Bueno muchachos, entonces si no es más, un buen día para todos.